Eh, bueno, yo voy a leer un poco la parte de la introducción. Mi parte de hoy es, mi tema de hoy es sobre la cabeza, profe. Y voy a estar hablando un poquito sobre la introducción. Voy a leer. Con este presente trabajo de investigación, queremos afianzar los conocimientos acerca de la semiología de la cabeza y la diferente patología que se podría presentar en la semiología. Se insistirá en forma permanente el aprendizaje de la historia clínica y el interrogatorio y el examen físico como herramienta y elemento de la materia. La cabeza contiene el cerebro, la boca y diversos órganos sensoriales visuales y el olfato el olfato, la audición y el gusto. Por eso es importante de conocer más acerca de esta parte primordial, parte del cuerpo para nosotros que somos futuros profesionales de enfermería. Y profe. ¿Cuáles son los huesos de la cabeza? Por ejemplo, en la imagen dice, aunque muchas veces, ahí está. Bueno, profe, está la parte frontal, parietal y temporal, occipital y todo eso. Y aunque muchas veces se suele pensar que el cráneo es como una única unidad y parte del cuerpo, la realidad es que la cabeza está formada de muchos huesos diferentes que conforman la calavera o cráneo, cuya principal función es de proteger el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y bulbo raquídeo, que sin embargo muchas veces nos resultaría complicada llegar a mencionar todos los huesos de la cabeza. Proteger, profe, ¿por qué hay tantos huesos en la cabeza, profe? Más hacia abajo. ¿Por qué hay tantos huesos en la cabeza? El motivo principal de la presentación de tantos huesos en la cabeza es el proteger el encéfalo. Debido a esto, mayor parte de los huesos de la cabeza puede parecer de una caja redondeada cuyo principal meta sea el aislamiento del encéfalo. De muchos exteriores, sin embargo, el encéfalo tiene que estar en constante comunicación con este mundo exterior y lo obliga a que el cráneo no pueda ser una caja uniforme y perfectamente aislada. De hecho, si pensamos en la cabeza, nos daremos cuenta que, con excepción de tantos del tacto que extiende por toda la piel, todos los demás sentidos están situados en ella: vista, oído, olfato y gusto. En esto hace que el cráneo tenga que tener cierta abertura por la que el encéfalo se pueda comunicar con diferentes órganos. Que conforma los sentidos así como el resto del cuerpo. Además, tanto la boca como la nariz son entradas del cuerpo que se ubican en el cráneo, pero que no tiene nada que ver con el encéfalo, sino que con el sistema respiratorio y digestivo. Respectivamente, este modo, debido a que podamos tener un cráneo hermético, es necesario que se trate una estructura de huesos bastante compleja que permite la comunicación del encéfalo con el exterior, así como la realización de otras actividades necesarias para la vida, como
es comer y respirar. Los principales huesos son frontales. Se trata de uno de los huesos más grandes de toda la cabeza y como su nombre indica, se trata de un hueso que ocupa la parte superior de la cuenca ocular hasta bien entrada de la frente, donde de la frente y la zona donde empieza el cabello. El parietal. El parietal. Este hueso es el más grande que tiene la cabeza, que ocupa la parte superior de la cabeza. Se extiende desde el límite del frontal que llega hasta casi el final de la parte posterior de la cabeza. El occipital. Se trata de tener hueso que compleja la estructura básica de la cabeza. Después de frontal, el parietal está ubicado en la parte más trasera de la cabeza, cercano que de la nuca. De hecho, se extiende la base del cráneo. Es el que une el cráneo con la columna vertebral. El temporal. Tenemos dos huesos temporales, uno de cada lado. Se trata del hueso que está por debajo del oído. Mantiene unido el parietal y el occipital. Esfenoide. Este hueso tiene un tamaño más pequeño que lo he mencionado. Hasta ahora se puede extender como una continuación del temporal que unen en el frontal la parte delantera del cráneo. Lo que corresponde con la cara. Ay, no. Cigomático. Es la continuación de esfermoide. En este hueso frontal con el maxilar alrededor de la parte externa de los ojos, nasal. Su nombre hace referencia a la nariz. Se ubica a la parte más elevada de esta, básicamente une el hueso frontal con el maxilar en la parte superior de la nariz. Lagrimal. Su nombre procede de lágrimas, que ya que se trata de un hueso que se ubica en la parte interna de la cuenca de los ojos, junto donde está la glándula lagrimales que nos permite llorar. Maxilar. Se trata de un hueso que cierra la parte delantera del cráneo, por la que la parte superior de la boca. Mandíbula. La mandíbula corresponde a la parte inferior de la boca. Se une ambos lados con los huesos temporales y gracias a su movilidad podemos nasal, lagrimal, maxilar, temporal, parietal, occipital, cigomático y la mandíbula. Y hasta ahí es mi parte, profe. Y como la parte más importante para mí es el encéfalo, porque a través de eso funcionan muchos órganos entre eso, o sea, funcionan muchos órganos como yo estoy entendiendo. Pues. Hola. Está muy bien. El encéfalo se encarga de qué actividades realiza el encéfalo. Con tus ¿Cómo? palabras. ¿Cómo, profe? ¿Qué actividades realiza lo que es el encéfalo? Sistema nervioso central, ¿verdad? Sí. ¿Qué actividades realiza? Y la parte
¿cómo te digo? Respirar y todo eso, profe. Respiración, la movilidad, el sueño, Sí, la vi, y sí, o el oler, el gusto, el todo, todo. olfato, Sí, todo. así mismo. Muy bien. Excelente. Y continúa mi compañera, profe Teresa Brites, desde la Sí, nariz. voy a empezar ahora. ¿Me escucha? Exacto. Sí, 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 te te escuchamos, escuchamos. compa. La nariz es un órgano olfativo y respiratorio. Se trata de una estructura que en los humanos se sitúa en el centro del rostro y que está formada por distintas partes, tanto externa como interna. La función global de servir entrada al sistema respiratorio y al albergar el sentido del olfato. Glándulas salivales. Las glándulas salivales producen saliva que ayuda a digestión, mantiene la boca húmeda y favorece la salud de los dientes. Tiene 3 pares de glándulas salivales mayores debajo y detrás de la mandíbula. La parótida, la sublingual y la submandibular. Boca. La boca es una pieza importante del organismo, como se ha mencionado al inicio, y se encuentra ubicada en la cabeza. Forma parte del aparato estomastogático y es el punto donde el inicio digestión. Además está constituida por parte blanda, como el suelo de la boca, y por parte dura, como la pieza dentales. El oído. El oído es el órgano de la audición y el equilibrio. La parte del oído incluye el oído externo formado por el pabellón auricular a la aurícula, anexo. Glándula parótida, glándula submandibular, glándula sublingual, labio superior, dientes superiores, encía superior, paladar, bábula, glándulas salivales, lengua, encía inferior, dientes inferiores, labio inferior, parte de la nariz, raíz, dorso, punta, narinas, asa. Conclusión. Este trabajo nos llevó a ampliar nuestro conocimiento sobre la semiología de la cabeza y sus diferentes partes en el cráneo, como una única unidad o parte del cuerpo humano. La realidad es que la cabeza está formada por muchos huesos diferentes que conforman la calavera o cráneo, cuya principal función es el proteger el encéfalo, cerebelo o cráneo y bulbo raquídeo, en donde se observa elemento clínico importante para el diagnóstico definitivo o puede ser carecer de elemento clínico que nos ayuda a descartar un diagnóstico. Es que existe otro hueso más pequeño que de facto también está ubicado en la cabeza. Ejemplo, los dientes, huesos del oído. La cabeza es una parte sumamente importante del cuerpo, ya que se encuentra el centro del control de todo el órgano, por medio del cual nos conectamos con el mundo interior, con el mundo exterior. Y hasta Hasta ahí, profesora.
Ahí termina, profe, nuestra parte. Bueno, O sea, una nuestra exposición. consulta para las compañeras. Sí, Cualquiera de las dos que pusieron, ¿cuál es la función del bulbo sí. raquídeo? Una de las funciones del bulbo raquídeo, ¿me pueden decir? Sentido del olfato. ¿Sí? ¿Qué más? eh, La parte superior de la cortina nasal se encuentra en la célula. Bueno, el bulbo raquídeo es prácticamente el que controla todo lo que es involuntario de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un estornudo, la tos, la deglución, el, la respiración mismo, ¿verdad? Lo que es el patrón del sueño. Todo eso controla el bulbo raquídeo. Y el cerebro, algunas funciones que tiene el cerebro. El cerebro controla movimientos voluntarios. Hola. ¿Y cuáles dicen cuáles pueden ser, citar ustedes movimientos voluntarios, sí? Y voluntario, por ejemplo, el sueño puede ser, profe. El sueño es involuntario. Ese es el bulbo raquídeo. El cerebro ya es Bueno. prácticamente los movimientos, lo que son los pensamientos, la inteligencia, el habla. Eso es el cerebro, sus funciones. Control de... Hola. Y el cerebelo, si alguno me ayuda. El cerebelo. El cerebelo es aquel que se encarga de los movimientos. Permite que Sí, el movimiento Proveniente de otro. montar en bicicleta exactamente. No lo que es. permite, por ejemplo, montar en bicicleta o algo por el estilo, Sí, los movimientos. Exactamente. Procesa o algo de información movimiento. que le emite el cerebro, ¿verdad? Prácticamente. Sí, Y a través de la médula espinal. Todo lo que es movimiento, ¿sí? Entonces, sí. todo lo relacionado a movimientos coordinados con el sistema musculoesquelético, que son los huesos y nuestras articulaciones y las médulas espinal. Entonces, trabaja en conjunto con el cerebelo. Si tienen alguna otra pregunta, chicos, para sus compañeros. De mi parte, nada, profe, súper bien detallado las compañeras, muy buena su exposición. Gracias. Bueno, si quedó todo claro, entonces, gente, vamos a dar por, vamos a dar por finalizada la clase de hoy y les voy a alzar las tareas pertinentes en la plataforma. Muchas gracias, profe. Profe, una consulta el próximo miércoles que